Estimados hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos a la hora de la meditación de la palabra del Señor de los cultos devocionales de cada día. Continuamos con el capítulo número 3 del libro de Filipenses. Espero que alguno de ustedes ya no esté aburrido de que cite siempre el capítulo número 3, pero la idea es poder seguir de manera consecutiva un estudio de la palabra del Señor de manera ordenada, que siempre nos trae, por cierto, mejor provecho. El día de hoy vamos a tomar el versículo número 17 del capítulo número 3 de la carta de Pablo a los Filipenses. El pasaje dice así: Hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así anduvieren como nos tenéis por ejemplo. El Señor otorgue bendición a su palabra. Esto desde mis primeros días de cristiano y de ponerme a estudiar de la Biblia, la palabra del Señor, tuve la bendición de entrar muy poco tiempo después de ser convertido al Señor, a estudiar al seminario. Y estas expresiones del apóstol Pablo me incomodaban en mi tiempo de aprendiz de la palabra del Señor. No entendía por qué el apóstol Pablo buscaba que lo imitaran a él. Con el paso del tiempo, eh, a todos nos ocurre que comenzamos a tener un poco más de mesura. Cuando jóvenes somos muy ortodoxos, las cosas no tienen muchas tonalidades, la verdad es que son blancos o son negros, y la verdad es que la vida no se presenta así en blanco y negro. Hay muchas tonalidades en el medio, y con el paso de los años vamos tomando parte de esas tonalidades en el análisis de la palabra del Señor. Pudiese parecer un poco presumido el apóstol Pablo al leer esto así de buenas a primeras solamente. Y no solo por lo que dice aquí en el libro a los Filipenses, sino que porque además también lo hace en otro pasaje de la escritura de la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice: sed imitadores de mí. Y en este caso creo que sería muy equivocado pensar que el apóstol Pablo aquí estaba haciendo uso de la egolatría, de aquello que, como llamando a los hermanos a que hicieran de él el ejemplo supremo a seguir. Y la verdad es que no es así. Él sabía que no era un ejemplo perfecto o sin pecado. Él lo tenía muy claro, porque es probable que abunden más los pasajes, mucho más los pasajes donde el apóstol Pablo se considera un hombre pecador, a aquellos pasajes que creo que nada más son dos, donde él dice que los hermanos deben seguir su ejemplo. Eh, por lo tanto, cuando el apóstol Pablo presenta esta posición, en ningún sentido está diciendo de que él es un personaje digno de ser imitado porque no hay otro como él, o porque él es el único y que es a él a quien deben seguir. Pablo nunca solicita a las iglesias ni a los hermanos en la instrucción de la palabra del Señor que leemos en las 14 cartas que ha escrito, que tiene escritas en la palabra de Dios, eh, llamar a que los hermanos hagan de él el punto o el objetivo de mira al cual todos deben seguir, y las conductas de él que deben hacerse. Eh, la palabra del Señor lo que nos está queriendo presentar aquí, porque aunque lo he dicho varias veces, tengo que volverlo a repetir: no olviden que, si bien es cierto, aquí es el apóstol Pablo quien está escribiendo, sin embargo esto es la palabra del Señor, esta es la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí tenemos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Él sabía que no tenía la perfección suficiente como para hacerse de el ejemplo que la iglesia neotestamentaria debía seguirle. Eh, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 11 y en el versículo número 1, hay un pasaje que probablemente a ustedes les sea todavía más conocido y que tiene un sentido muy relacionado con el que acabamos de leer de la carta a los Filipenses. Allí dice: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y son los pasajes donde nos encontramos al apóstol Pablo diciéndole a los hermanos que lo hagan como él lo hace. La verdad es que
En el aprendizaje se sabe que los ejemplos concretos son de mucho mayor poder a la hora de querer enseñar. Quien está aprendiendo lo recibe mucho más fácil y le es mucho más comprensible. Si bien es cierto que está mal poner nuestra confianza en hombres, tampoco podemos aceptar la idea que presentan algunos otros líderes, como cuando, por ejemplo, ellos dicen, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, porque eso es una inconsecuencia tremenda. No es eso lo que está diciendo tampoco aquí el apóstol Pablo, sed imitadores de mí. Y teniendo muy claro, porque entendiendo de que él se esforzaba mucho en ser también imitador del Señor Jesucristo. Y mirad a los que así se conducen. Entonces queda claro que el apóstol Pablo no se está poniendo como ejemplo único. Él sabe que los hermanos en las distintas iglesias tienen a hermanos a los cuales, observando sus conductas, les pueden seguir, que pueden hacer como ese hermano lo hace. A lo mejor no es todo lo que el hermano es digno de ser imitado, pero hay elementos, y la verdad es que hay muchos de nosotros que necesitamos tener ejemplos a seguir. Es un asunto absolutamente normal en todas las personas. Hay personas a las que debemos imitar. ¿Cómo no buscar ni desear el ser imitador de una persona que sabemos que es ferviente en la oración? ¿Cómo rechazarnos a no imitar a una persona a la cual nosotros sabemos que es dedicado y responsable en todo lo que tiene que ver con las acciones que lo unen al Señor? Por cierto, ¿cómo los matrimonios no querer ser imitadores de aquellos matrimonios a los cuales ellos observan como dignos de ejemplo? Por cierto, siempre tenemos ejemplos terrenales, ejemplos concretos a los cuales debemos seguir. El apóstol Pablo, por cierto que es uno, y a mí me gustaría imitarlo, aunque sé que tengo un ejemplo a imitar todavía superior al apóstol Pablo, que es el Señor Jesucristo, pero terrenalmente Pablo es un muy buen ejemplo a seguir. Y si encontramos además en la Biblia, vamos a dar cuenta de que hay muchos más ejemplos muy buenos a seguir. Aún si miramos en nuestra propia iglesia, bajo algunos aspectos usted va a considerar de que hay hermanos que son dignos de ser imitados en tal o cual aspecto de su desarrollo cristiano. Y probablemente si se los decimos a ellos dirán, no, por favor, no sean imitadores de mí, busquen imitar al Señor Jesucristo. Bueno, el apóstol Pablo era un muy buen ejemplo y él se presenta como ese ejemplo tangible, ejemplo concreto al cual nosotros debiéramos imitar, no porque él era extraordinario, sino que solamente porque él buscaba imitar al Señor Jesús. Hay muchos ejemplos buenos a seguir en la palabra del Señor. Y seguramente hay muchos ejemplos buenos a seguir en nuestro entorno cristiano. Ahora, ¿tienen defectos? Tienen defectos como el apóstol Pablo. Pero si hablamos de lo concreto, tenemos en esa concreción a hermanos a los cuales es digno de serles imitados en los aspectos que ellos han mostrado como que son de gran valía en medio de la iglesia. Para mañana o para la próxima oportunidad vamos a ver los malos ejemplos. Hoy nos quedamos con el buen ejemplo del apóstol Pablo a seguir porque él imita a Cristo. Que el Señor les bendiga.